Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy tenemos el orgullo, la satisfacción de tener con nosotros a uno de nuestros grandes científicos, a Nicolás Díaz Chico, es el fundador del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Nicolás Díaz, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Es usted una de las grandes cabezas de la investigación del archipiélago. Hombre, llamarme cabezón está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucha gente interesante y potente como investigador en Canarias y que creo que quizás es demasiado poco conocida la gente. Pero a veces no valoramos a nuestros científicos y tenemos grandes figuras de la investigación en el archipiélago. Yo creo que los científicos somos bastante tímidos en general. Es raro pillar a alguien que quiera venir a un estudio a dar la cara, ¿no? Y en general, como diría yo, se mueven más en su mundo de investigación así relacionada con temas que son importantes, pero en su propio mundillo. Entonces hay gente muy reconocida a nivel internacional en Canarias y que desde luego creo que son un orgullo para esta tierra. Bueno, pues usted está entre esas figuras internacionales, en este caso en la investigación del cáncer. Me gustaría aprovechar que es usted un gran divulgador, su presencia en 30 minutos para explicar de una forma sencilla qué es el cáncer y cómo nos afecta el cáncer. Vamos a partir de una base y después iremos complicándolo, sobre todo cuando empecemos a explicar lo que está usted investigando. Pero, ¿qué es el cáncer? Bien, en muy pocas palabras, un cáncer básicamente es un conjunto de células que crece excesivamente en un sitio donde no deberían estar. Básicamente viene a ser eso. Pensando, por ejemplo, en la piel, ¿podría ser como un callo? Puede ser como un callo. De hecho, una verruga, por ejemplo, podría parecerse a eso. Si creciera desmesuradamente y cumpliera una segunda condición que es muy importante, y es que soltara células que migraran a través del torrente circulatorio, a través de la linfa, y se establecieran en otro lugar, produciendo, por ejemplo, la compresión de una arteria o la ocupación de una parte del cerebro o del hígado. Ahí estaríamos hablando ya de metástasis. Efectivamente, el cáncer necesita esas dos propiedades. Primero, crecer mucho donde no debe, y segundo, colonizar otros lugares y comprimir o fastidiar otra función. Las células están continuamente duplicándose. Sí. ¿Por qué en un momento dado empieza a formarse, vamos a seguir con ese ejemplo, una verruga en una parte determinada de nuestro cuerpo? Porque las que deberían morirse no se mueren y permanecen vivas mucho más de lo que deberían. O sea, una acumulación excesiva de células puede ser por dos causas. La primera es que aparezcan muchas, o sea, se proliferen muy deprisa o se dividan muy deprisa, y la segunda es que no se mueran cuando deben. Por ejemplo... ¿Cuánto dura una célula? ¿Cuánto tiene que durar? Eso no tiene respuesta. Por ejemplo, las neuronas duran toda la vida. Y las células de por ejemplo, las células de la sangre o los glóbulos blancos tienen horas o un día de vida o 2 días. ¿Y hay células que son capaces de vivir más tiempo del que les toca? Efectivamente, por ejemplo, si una célula del hígado, pongamos por caso, por citar una que tiene una vida larga más o menos, está previsto que viva 1 año, y si se divide y se van acumulando ahí y no se mueren al año, sino que viven 10 años, por ejemplo, acaba produciéndose un bulto ahí grandote y provocando un tumor. Esto es un dato que a lo mejor a alguna persona que nos está viendo le sorprende, pero nosotros nos vemos siempre las mismas manos, pero debajo, por decirlo de alguna forma, de esa mano no están las mismas células. No, para nada. O sea, todo el mundo tiene la experiencia de cuando se corta, se descama, se raspa, lo que sea, las células se regeneran y ocupan ese sitio. Por ejemplo, una cosa que yo suelo contar con respecto al origen del cáncer es que siempre que demos a las células oportunidad de dividirse rápidamente, pueden dar lugar a tumores. Por ejemplo, mucha gente de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, Uruguay, tienen costumbre de tomar mate, que es agua hirviendo prácticamente. Entonces, esa abrasión que produce el agua hirviendo en la cavidad bucal hace que las células las células que están quiescentes necesiten reponer a las que se van muriendo por el agua caliente, y eso provoca una división acelerada de las células que acaba produciendo mayor cantidad de tumores de lo que cabrían o de lo que sería, digamos, correspondiente a una persona que no tomara o no tuviera ese hábito de tomar mate. O sea que hay que tener mucho cuidado con tomar cosas calientes. En general hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea excesivo. No tomar mucho sol, no tomar cosas muy calientes, en fin, ese tipo de cosas, no tomar mucho alcohol, no pasarse, qué sé yo, en la ingestión de grasas, ese tipo de cosas. Todos los excesos son malos, eso está claro. Todos los excesos son malos, es una buena pregunta, no lo sé. Sí, a lo mejor hay algún exceso que no es malo. Tabaco, por ejemplo. Malísimo. ¿Qué hace el tabaco en nuestras células, doctor? El tabaco contiene un conjunto de sustancias muy variado. Tiene algunos tipos de sustancias como, qué sé yo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, por ejemplo, o dioxinas, que cuando entra en contacto con el genoma celular produce cambios importantes, produce mutaciones que dan lugar a que si se acumulan esas mutaciones y afectan a genes importantes, la célula se vuelve loca, no se muera cuando debe o prolifere más de lo que debería haber proliferado,
y acaba produciendo un tumor. Claro. Yo creo que nos estamos adelantando del proceso que estábamos siguiendo, que era muy interesante. Vamos a volver, si le parece, doctor. Decíamos, estamos viendo cómo una célula es capaz de vivir más tiempo del que le corresponde y comienza a acumularse en un punto que no tendría que acumularse. Sí. ¿Qué pasa dentro de la célula para que eso ocurra? ¿Por qué la célula no se comporta como el resto de células? Bueno, el origen bien conocido de los tumores, o la mayoría de los tumores, es que se producen debido a la acumulación de mutaciones que son variaciones importantes dentro de genes clave que regulan la vida de la célula. O sea, la célula funciona de acuerdo a unas instrucciones que son la información genética. Efectivamente, el orden de 23.000 genes, digamos, controlan todas las células del organismo. Y dicen entonces, lo que tiene que hacer la célula. Le marcan exactamente el camino del inicio de la división hasta el momento en que tiene que desaparecer. Está programada la muerte en la mayoría de los tipos celulares. Bueno, para seguir con el ejemplo de la mano, en la información de esos 23.000 genes está que una celulita tiene que reproducirse aquí en la puntita del dedo. Efectivamente, hay que quedarse ahí en ese sitio y no hacer nada más. Y tiene que salir ahí y punto. Sí. Debajo de la capa de la piel hay un conjunto de células que son, podemos llamar las células madre de las células de la piel, que son las que se dividen. Esas células son las que están, se separan en dos células, una va hacia arriba para curar heridas o para reponer las que se van muriendo, y la otra queda debajo, esperando a dividirse por segunda vez para comenzar el proceso siguiente. Entonces, si esas de abajo, las que están en las células madre, digamos, de las células de la piel, sufren alteraciones, porque son las que se están dividiendo, son las que están más expuestas durante la división a cometer errores y por tanto a acumular genes, en fin, maltratados, resulta que son las que acaban teniendo la propiedad de producir tumores con el tiempo. Podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de una fábrica. Una fábrica tiene un programa informático para producir rosquetes. Sí. Si uno cambia ese programa informático y de repente en vez de rosquetes empieza uno a producir bizcochones o churros, sí, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema gordo, porque a lo mejor no tiene mercado para los bizcochones o los churros. Entonces está claro, hay un ejemplo muy típico que la gente entiende enseguida. Por ejemplo, cuando se forma la mano durante el periodo embrionario, en realidad es como si tuviéramos un pie de pato, ¿bien? Con membranas entre los dedos. Entonces, hay un proceso que se llama la muerte programada, que consiste en que las células de ese pie de pato, las células de la membranita que están dentro, entre los dedos, mueren. Y mueren por la propia programación de la célula. Saben que están en un sitio distinto del que querían estar y su destino es morir. Entonces, ese proceso que se conoce como apoptosis, que es eliminar aquello que sobra, eliminar aquello que está viejo, eliminar aquello que no cumple las condiciones de rigor de control genético, es decir, cuando una célula experimenta cambios importantes y no pasa los propios controles que la célula tiene para que entre en división, la célula ella misma se suicida. O sea, cuando entiende que no está bien, ella misma se suicida. Eso es apoptosis. Y eso es una de las tareas que, en fin, que se intenta cumplir con algunos tipos de medicamentos, que lo que se intenta es pues, convencer a la célula para que se suicide. Claro, el problema es que nos encontramos con células que no se quieren suicidar. No, para nada. O sea, al contrario, se sienten encantadas de seguir viviendo. Sí, así es. Y se acumulan donde no deben, eventualmente aprenden a marcharse a otro sitio y a colonizar otro lugar y a colocarse también donde lo deben y a formar y a crear problemas. De forma natural, la célula se equivoca. Sí. Y tiene fallos en su información genética. Sí. También de forma natural se controla, como acabamos de explicar. Efectivamente, sí. Fíjate una cosa que es importante, porque uno piensa que tiene que venir todo de fuera, bombardearla de alguna manera para que la célula experimente mutaciones. Y no es así exactamente. La célula fíjate que tiene que, para dividirse la célula, tiene que duplicar todo el material genético. Eso significa 3.000 millones de nucleótidos, que tienen que hacer una copia. O sea, es como si tuvieras un libro con 3.000 millones de letras y tuvieras que transcribirlo íntegramente y sin equivocarte. ¿Y eso ocurre en cuánto tiempo? Pues depende del tipo celular, pero puede ocurrir en horas. ¿En horas? Sí. En horas copiamos un Quijote. Sí. Bueno, es muy eficaz. Pero fíjate que aproximadamente cada millón de nucleótidos la célula comete un error. De modo que una célula cuando se divide comete ya, sin que nada ocurra, 3.000 errores. Eso de forma, digamos, natural. De forma natural. Lo que pasa es que están las células bien diseñadas y hay un sistema de corrección de los errores que elimina aquellas que tienen demasiados errores o que no se pueden reparar. O se reparan, y si no se reparan los errores, se eliminan. Pero cuando esos guardianes de la reparación o de la detección de los errores fallan,
Entonces se acumulan errores de forma espontánea en la célula. Claro. Entonces, por eso se puede dar la circunstancia de que una persona se cuide mucho, sí. no fume, coma sano, coma verduras, coma fruta, y sin embargo le aparezca un cáncer. Puede tener un guardia civil poco eficiente cuidando el genoma que permite que se acumulen mutaciones y acaba provocándose la aparición de una célula alterada que eventualmente puede generar en una célula tumoral y producir un cáncer. ¿Hay personas que vienen de fábrica que genéticamente están predispuestas a padecer el cáncer? Sí. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué vienen? No lo sé, sabemos que tienen. Vamos a ver, muchos de los... se ha investigado, por ejemplo, en los fetos que han nacido, en fin, muy pronto, o que no han nacido siquiera, sino que son abortos y tal, y ahí frecuentemente se encuentran mutaciones. Mutaciones que hacen inviable el feto. Y frecuentemente los cánceres infantiles se caracterizan justamente porque tienen mutaciones, a lo mejor una sola, en una molécula muy concreta, muy puntual y en un gen que es muy activo, muy importante para la célula. Y entonces con esa sola mutación se puede producir un tumor. ¿Cuál es el cáncer más peligroso? ¿Cuál es el cáncer más peligroso? ¿En qué sentido? ¿De que mate más gente? Pues el cáncer de pulmón, con toda seguridad. Y es un cáncer además que tiene la peculiaridad que podría ser prácticamente evitado en un 90%. Que bastaría con dejar de fumar para que el 90% de los cánceres de pulmón no aparecieran. Pero la persona que fuma no quiere pensar eso. La persona que fuma no quiere pensarlo y sobre todo no quiere pensar que echándole el humo al que está al lado también le puede estar produciendo el mismo efecto. Esto es importante que lo sepa la gente y claro, evidentemente hay una cosa que está clara. ¿Sí? El tabaco tiene un montón de productos que son carcinógenos. O sea, si una célula por sí misma, cuando se divide, puede cometer errores, si encima le pones chinitas en el camino de forma que la maquinaria ande desestabilizada, pues sí, más errores. Siguiendo con el ejemplo, decíamos antes que cuando una célula se duplica y continuamente nuestras células se están duplicando, por eso decíamos que no tenemos las mismas células aquí hoy que hace 5 años, sí. Y decíamos, la célula se tiene que duplicar y copiar toda su información genética. Y hablábamos de 3 millones de palabras, ¿no? Vamos a decirlo así, 3 millones de letras. 3.000 millones. 3.000 millones de letras. De letras, sí. Sí. Eso es como copiar un Quijote o mucho más, ¿no? Sí. Entonces, siguiendo ese ejemplo, es como si cogiéramos y le pusiéramos dificultades al que va a copiar el Quijote y le quitáramos el bolígrafo o le pusiéramos una tinta que emborrona el papel. Efectivamente, sí. Eso sería el tabaco, ¿no? Eso sería lo que haría el tabaco, realmente engañar a la célula, hacer que cometiera más errores y provocarle que aparecieran más, en fin, alteraciones en genes importantes. Pero hay una cosa también adicional y es que cuando hablamos del tabaco hablamos de los sitios en los cuales incide de forma evidente, en la cavidad bucal, en la lengua, en la garganta, en fin, las cuerdas vocales, etc., en los bronquios y en los alveoles pulmonares, pero también por las vías de salida, por ejemplo, riñones, uréteres y vejiga, que también por las vías de salida salen los mismos productos que ingeriste, porque pasaron a la sangre y a través de la vía de salida de la orina, pues incide de nuevo también en esas células de la vejiga urinaria y les produce pues las mismas alteraciones que puede estar produciendo a nivel pulmonar. ¿Y usted que ha estudiado esto también, cuando ve a una persona fumando, qué siente? Pues comprensión, yo creo que son, en fin, la gente no sabe muy bien lo que hace y no me peleo con ellos, vamos. O sea, ¿pero en alguna ocasión se ha visto explicándole a un amigo esto? Yo creo que hay incluso gente que conoce exactamente esto igual de bien que yo y sigue fumando. Entonces, la gente... compañeros suyos, científicos que lo han estudiado. Compañeros míos, exactamente. Y no acaban de dejarlo. ¿Por qué? Porque es un... A ver, la adicción al tabaco es una drogadicción mayor en términos de deshabituación muy difícil. O sea, la gente se acostumbra a que, en fin, la entrada de nicotina le produce una sensación de bienestar importante. Es un tipo de producto que afecta a los centros de recompensa del cerebro. Te sientes muy bien y, por tanto, el día que no lo tienes un mal humor y en fin, una actitud frente a los demás y una irritabilidad, etcétera, pues que es tan desagradable. Así que uno intenta que lo dejen, pero no puede ponerle una pistola en la cabeza para que lo hagan, ¿no? Claro. ¿Qué herramientas tenemos en estos momentos para luchar contra el cáncer? Bueno, afortunadamente los tratamientos han evolucionado muchísimo. En este momento, en fin, salvo que se trate de una situación de un tipo de cáncer, de los que llaman asesinos silenciosos, que no tienen ningún síntoma aparente. Como por ejemplo, el páncreas. Por ejemplo, el páncreas, sí. O sea, uno tiene la desgracia de tener un tumor en el páncreas. De cola de páncreas, de la cabeza sí canta, porque te pones con ictericia. Pero ¿de cola de páncreas? Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Que uno no se da cuenta? No tiene ningún síntoma, no hay dolores aparentes, no hay ninguna causa que hasta que no metastatiza y crea problemas en algún otro lugar. Es una zona que tiene poca sensibilidad al dolor, que no tiene, en fin... o sea, que nos damos cuenta cuando ya es tarde.
Generalmente en ese caso sí. Y hay otro también que para el caso de las mujeres es importante, que es el caso el de ovarios. También es otro asesino silencioso. Asesino silencioso. Sí, Qué mal suena eso. Sí, porque son, o sea, cuando cantan están generalmente bastante avanzadas. No es como, por ejemplo, un cáncer de piel en el que tú ves que algo está cambiando ahí, que Claro. está creciendo, que está produciéndose... ¿A partir de qué tamaño un tumor es peligroso? No hay tamaño tampoco. O sea, No hay tamaño. puede ser muy pequeñito y muy peligroso y puede ser grandes y tranquilos. O sea, ¿De qué depende? todo. Pues de la agresividad y la capacidad de producir metástasis que tengan esos tumores y de viajar a otro lugar, las células, de colonizar y producir problemas en otro sitio. Básicamente eso. Cuando una de esas células que está en el tumor viaja a otra parte del Sí, cuerpo, sí. ¿ya no hay nada que hacer? No, depende. O sea, vamos a ver. Todo tiene sus partes. Algunos, por ejemplo, hay algunos tipos de tumores en los cuales el original es desconocido. Y el que tú detectas es el cáncer que tiene que ver con que es metástasis ya. Por ejemplo, O sea, no sabemos dónde está el origen, y que puede- pero hemos detectado hacia dónde ha llegado. puede haber desaparecido incluso el origen y haber producido una metástasis que te aparezca el cáncer en otro lugar. Sí. O sea, es como si mandáramos vida humana a otro planeta, Por aquí ejemplo. se extinguiera la vida humana Sí, sí. y en el otro planeta siguiera la vida. Es un símil, sí, muy bien. Así es. O sea, Estábamos hablando antes, lo que pasa es que lo corté, Nicolás Díaz, chico, las herramientas que tenemos en estos momentos para coger uno de sus tumores, si lo Sí. cogiéramos a tiempo, y decir, venga, vamos a acabar con él. Bueno, hay una herramienta poderosísima actualmente que es la detección precoz. En ese caso, por ejemplo, los programas de mamografía que se están haciendo actualmente, que son gratuitos además y que aconsejo de forma vehemente a las señoras que la practiquen, ha permitido disminuir el tamaño de los tumores que se operan en los hospitales de 4 o 5 centímetros, que era muy frecuente hace 30 años cuando yo empecé con este tema, a la actualidad que la mayoría son de 1,5 centímetros así. Un tumor de ese tamaño, pequeñito, 1,5 centímetros más o menos, en una mujer normalmente está curada solo con extirparlo, el tumor, e irradiarlo. Y eso ha rebajado la mortalidad en un 25%. Muchísimo. En este momento la supervivencia, por ejemplo, de cáncer de mama a los 10 años es del orden del 95%. Así que eso es un logro histórico absolutamente. O sea, la gente que no espere que haya, digamos, un día en que se diga que hemos terminado con el cáncer. Todos los días acabamos con algunos tipos y todos los días hay avances importantes. En este caso, por ejemplo, en el de mama es espectacular lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se encuentra un tumor y no se sabe exactamente si es bueno o malo? Se suele saber si es bueno o malo. Los tumores tienen una apariencia morfológica que permite saber si es, en fin, por el tipo... Por el aspecto. Sí, por el aspecto de la ¿Y célula. ¿Cómo es un tumor malo? Un tumor malo es una célula muy rara. O sea, suele ser una célula con núcleo que no tiene una forma típica que uno espera que sea redonda. Fea, digamos. Tal cual. Fea, entre fea, horrible y espantosa. Es decir, que son muy variadas, muy distintas, pero son bastante variadas. Por ejemplo, es típico que las células, que los tumores tengan una cantidad de cromosomas que no se corresponde con los 46 que debería tener. Que tenga, por ejemplo, 80, 100 o 120 o lo que le parezca a ella, ¿no? ¿Y eso se determina con una biopsia? Sí, hay varias maneras de hacerlo, en general con una biopsia y mirándolo simplemente al microscopio, utilizando una serie de marcadores para detectar la presencia de moléculas que pueden estar relacionadas con la malignidad. Se puede saber bastante bien, pero bastante bien, el pronóstico que tiene el tumor. ¿Y un tumor benigno qué es? Un tumor benigno, bueno, o sea, para que sea cáncer tiene que tener propiedad de metastatizar en algún lugar. Un tumor benigno es uno que es indolente, en el sentido de que ha crecido mucho, está ahí, acumula células, hace un bulto grandote, pero no produce metástasis o no da la lata o no comprime nada que sea... Pero que lo sea ideal vital. sería quitarlo también, muchas veces, ¿no? Se puede vivir con él, a veces depende del sitio que esté, a veces intervenirlo es más complicado que dejarlo. Volvemos otra vez porque cada comentario que hace nos suscita nuevas preguntas, pero volvemos otra vez a lo de las herramientas. Decíamos que el diagnóstico precoz, la principal, ¿no? El diagnóstico precoz es enormemente importante. Ahora, herramientas para luchar, por ejemplo, una vez que se ha detectado y se sabe que existe Sí. el tumor y que hay que abordarlo, pues pueden ocurrir dos cosas, que sea operable o que no. Si es operable, lo normal es que se estirpe y se suprima el tumor. Y si no es operable... Eso frecuentemente- es cirugía. Cirugía, sí. Y si no es operable, pues normalmente se suele usar radioterapia. Y frecuentemente a veces cuando un tumor es demasiado grande al principio, puede ser que se puede usar también lo que se llama terapia neoadyuvante, que consiste en dar quimioterapia al paciente y provocar una reducción del tumor hasta que sea manejable. ¿Qué hace la quimioterapia exactamente? La quimioterapia es un sistema de eliminación de células que están en división rápida. Es literalmente así, tumorales o no. Por eso cuando se le da a las personas quimioterapia, se produce destrucción del tumor, que crece más rápidamente que el resto de las células, pero también se produce destrucción de aquellos tipos celulares en las cuales
la proliferación celular es más rápida. Por ejemplo, el pelo. Por ejemplo, eso se queda el pelo. El tubo digestivo. Por ejemplo, la mucosa bucal. Por ejemplo, las células de la sangre, la producción de glóbulos rojos, por eso produce anemia también. O sea, todos esos tipos celulares se dividen rápidamente. Sí, todos los tipos de células que se dividen rápidamente son víctimas del tratamiento con quimioterapia. O sea, es un veneno contra las células que se dividen rápido. Es un veneno contra las células que se dividen rápido, efectivamente. Es una forma de decirlo, claro. Evidentemente es un sistema que lo que hace es, hay varios tipos, ¿no? Pero básicamente lo que hace es bloquear los sistemas de proliferación celular y hacer que las células pues mueran. Generalmente porque se les convence, se vuelven tan locas que acaban produciendo, deseando suicidarse. Y ahí nos basamos en que el resto de células, y sobre todo esas que se dividen rápido, que son buenas, tengan la capacidad de aguantar ante ese ataque del veneno. De lo que se trata es que tratar el tumor, provocar la destrucción del tumor hasta donde podamos, de manera compatible con que la persona pueda seguir viviendo. Es decir, que se le repongan las células, por ejemplo, si un tratamiento muy fuerte, a lo mejor hay que hacer una transfusión para aportarle los glóbulos rojos que su médula ósea no está produciendo. Claro. Pero piensa, por ejemplo, que otros tipos celulares, por ejemplo, las neuronas no se ven generalmente afectadas porque viven toda la vida, viven muchísimos años. Claro. Se van muriendo poco a poco, pero... ¿Qué hace exactamente la radioterapia? Pues de una forma diferente, prácticamente lo mismo también. Las células sanas también son víctimas de la radioterapia. O sea, la radioterapia habitualmente lo que se hace es intentar buscar la orientación del foco con el cual se le da al tumor para que incida la mayor cantidad de radiación posible en el tumor y lo menos posible en las zonas adyacentes. Porque si irradiáramos con la misma intensidad del tumor, con una sola dirección, el tumor y las células sanas también se ven afectadas. Concretamente las células de la piel, por ejemplo, que también tiene un estrato basal que se dividen rápidamente. O sea, las células de los alrededores podrían transformarse en un tumor con la radioterapia. No ocurre frecuentemente. Evidentemente cabe la posibilidad, porque una de las causas posibles de la aparición de tumores es justamente la exposición a fuentes radioactivas, efectivamente. Y la radiación. Pero tenemos la suerte que no ocurre eso habitualmente. No ocurre habitualmente. Hay algunas, por ejemplo, radiaciones, y esto con mucha prudencia porque es muy infrecuente, pero en fin, con radiación, por ejemplo, de cánceres infantiles, a veces ocurre alguna cosa de ese tipo. ¿Y qué hacemos exactamente? ¿Quemamos a las células? No exactamente. Lo que se produce es un conjunto también de, imagínate, roturas de dobles cadenas de ADN, es decir, dispersión del ADN de los cromosomas, y que de tal manera que la célula no es capaz de recomponerlo y no es viable la célula. Volviendo al ejemplo de la fábrica, es como si destruyéramos el ordenador que fabrica los rosquetas. Y lo que le produce es, no produce rosquetes, sino produce enormes bizcochos o tubos alargadísimos o trocitos muy pequeñitos, y finalmente aquello no es viable. Porque lo que tratamos de buscar es que se mueran esas células tumorales. Efectivamente, lo que intentamos es acabar con ellas. Vale, y ahora entramos en su faceta, en lo que usted está investigando en estos momentos, que promete mucho y que sería un salto, o está haciendo un salto ya en las terapias contra el cáncer. Buscar determinadas sustancias específicas que vayan contra esas células tumorales. Bien, nosotros, vamos a ver, cuando creamos el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, entre la exposición de motivos que teníamos, es que ya en aquella época, hace 10 años atrás, teníamos conciencia clara de que en Canarias había potencial científico y para crear una empresa que se dedicara a la obtención de agentes tumorales. Teníamos y tenemos una gran fuente de biodiversidad. Tenemos unos químicos magníficos en cuestión de productos naturales y en modificación de productos naturales y en síntesis para obtener productos, digamos, los que queramos prácticamente. Y tenemos también un potencial biológico creciente e importante en el análisis de la actividad biológica de los productos que seamos capaces de obtener. De forma que digamos, estudiando la parte básica de la actividad de los productos, hemos ido encontrando algunos que son ya líderes y que son productos capaces de ser, por así decirlo, capitanear una nueva familia de productos que puede llegar al mercado algún día. ¿Qué es una sustancia antitumoral exactamente? Una sustancia antitumoral es una sustancia literalmente que es capaz de convencer a la célula de que se debe suicidar. Básicamente es eso. Es un tipo de sustancia que por el mecanismo de acción que tiene puede ser un producto que interactúa con, digamos, con la estimulación básica que hace que la célula se esté dividiendo continuamente, la interfiere, la bloquea y acaba matando la célula. Y lo ideal es que sea lo más específico posible. Lo ideal es que sea lo más específico posible y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros hemos elegido un par de dianas terapéuticas importantes, por ejemplo, en tumores de mama,
en tumores de próstata, en algunos tipos de leucemia, que es una ruta concreta, se llama ruta JAK-STAT, es una ruta bastante común por otra parte, que se disparata en esos tipos celulares, y lo que intentamos es encontrarle algún producto que sea capaz de bloquear específicamente ese tipo de tumores. Quiere decir eso que no mataremos ni cualquier tipo celular, ni tampoco cualquier tipo de tumor. Mataremos específicamente aquellos tipos tumorales que tengan efectivamente alterada esa ruta de señalización, esa ruta que la mantiene la célula viva y actuando. ¿En el futuro seremos capaces de hacer una biopsia a un tumor y decir el veneno que va a acabar concretamente con este tumor es este? Ya somos capaces en este momento. No para todos los tipos de tumores, pero sí para muchos tipos tumorales. Se sabe ya, se puede identificar claramente cuál es la diana molecular que hay que atacar para acabar con esa célula. ¿Qué nos falta para poner eso en práctica? Pues más tiempo y más dinero, o sea, sobre todo muchísimo más dinero. Porque esto cuesta muchísimo dinero. Cuesta mucho dinero, efectivamente, sí. Me gustaría hacer un paréntesis porque usted también es biólogo. A veces la gente desprecia la conservación de determinadas plantas o de determinados seres. En esas plantas puede estar la clave de la curación de determinados tumores, ¿no? Hombre, yo estoy tan convencido de eso que hemos creado un clúster de biotecnología para intentar que se mantenga la biodiversidad y intentar encontrar aplicaciones prácticas a los productos naturales que se obtengan de plantas endémicas de Canarias. Sobre todo en Canarias, que tenemos tantos endemismos, plantas que solo existen aquí, que si desaparecieran de aquí, desaparecerían del planeta. Eso es un tesoro que tenemos ahí disponible. Y tanto confío que pienso que en no mucho tiempo, quizá 10 años más, puede cambiar radicalmente la agricultura de Canarias, dedicándola al cultivo precisamente de esa clase de plantas que tienen una finalidad y un altísimo valor añadido porque tienen compuestos importantes desde el punto de vista de la salud, de aditivos alimentarios, de componentes que tengan que ver con la cosmética y cosas así. Estoy convencido que eso va a ser así. Será un grandísimo porvenir económico para Canarias. Esto es importante subrayarlo porque desde luego a veces vemos algunos mensajes que no se corresponden con estos grandes valores que tenemos en el archipiélago y por eso hay que destacarlo y hay que subrayarlo. Nos quedan apenas 3 minutos, me gustaría preguntarle por muchos asuntos, pero hay una cuestión clave. En la curación del cáncer, ¿qué papel juega la mentalidad, la psicología del individuo? Bien, precisamente estos días estamos en el instituto, está patrocinando con el MD Anderson de Houston un encuentro de meditación y de terapias, adicionales a los tratamientos habituales del cáncer. Lo estamos haciendo en el Dr. Negrín, en el Hospital Dr. Negrín. El papel del tratamiento psicológico está adquiriendo una relevancia creciente en el cáncer. La razón fundamental es que, imagine, volviendo al ejemplo que puse anteriormente, una mujer que tenga un tumor de pequeñito, por ejemplo, de la mama, del orden de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que se le extirpa y que prácticamente 100% de seguridad de que esa mujer está curada, sin embargo, mantiene unas secuelas psicológicas importantísimas durante muchos años, tal vez toda la vida. Entonces, hay que apoyar a esas personas para que mediante apoyo psicológico o mediante yoga o mediante meditación o tal vez rezando el rosario, quién sabe, pues las personas cultiven un poco más su espíritu y no tengan esos pensamientos obsesivos que están continuamente torturándolas en sentido de que a lo mejor se va a reproducir el tumor. Todos conocemos, por ejemplo, ahora que usted dice lo del rosario, todos conocemos a alguna persona creyente que ha sido capaz de superar 5, y yo conozco además una persona en concreto que ha sido capaz de superar 6 reproducciones de un tumor. Sí, o sea, ese tipo de cosas son muy importantes y realmente la fortaleza psicológica significa fortaleza del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es el sistema de la Guardia Civil que está controlando lo que ocurre con las células que se disparatan en el organismo. Entonces, cuando tenemos, una situación de estrés continuada o de angustia permanente debido al tumor, el sistema inmunológico está resentido, está débil. Y en ese sentido, las células tienen más oportunidades, las células malignas tienen más oportunidades de proliferar o de establecerse en otro lugar o hacer cosas que no deberían. Entonces, está claro que el mantener, un apoyo psicológico a las personas que tengan tumores es enormemente importante para mantener su sistema inmune funcional. Puede ser, como le digo, de personas creyentes, personas que son, de otras religiones, lo que sea, no pasa nada, con tal de que la gente se fortalezca espiritualmente. Eso es muy importante. Ya hemos explicado al principio de esta interesante entrevista que Nicolás Díaz Chico es uno de los grandes exponentes de la investigación contra el cáncer. ¿Daremos con la solución del cáncer algún día? Yo creo que estamos dando todos los días con un poquito de solución a algunos tipos de tumorales. Yo creo que eso no habrá un
un día en el que, digamos, habremos acabado con el cáncer. Yo digo que todos los días se avanza, digo que muchísimos cánceres son curables 100%, y digo también que hay que tener esperanza y apoyar a los investigadores que buena falta les hacen para que puedan seguir continuando con su labor e intentar de alguna manera pues, encontrar diferentes soluciones para diferentes tumores. Y una última cosa, usted que está a la vanguardia de la investigación y que sabe los últimos conocimientos que se aplican en este terreno, a veces vemos a personas que tienen cáncer y van a otros países a tratarse. ¿Estamos aquí a la última en Canarias? No, pero yo creo que, a ver, la medicina pública canaria y la medicina pública española son grandísimas medicinas públicas en las cuales los pacientes, incluso los más humildes, tienen magníficos tratamientos de forma independiente al dinero de que dispongan. Si en Estados Unidos ocurriera eso, seguramente serían mucho peor tratados que la gente pobre de aquí, la gente humilde de aquí. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que valorar mucho y defender nuestra sanidad pública. O sea, podemos tener la tranquilidad de que cualquier adelanto que se produzca en la lucha contra el cáncer lo vamos a tener aquí. Con toda seguridad, además, en fin, el tipo de prescripción médica que se hace de productos muy novedosos en Canarias y España, pues no regatea gran cosa a lo que ocurre con los pacientes, ni cuál es su origen, ni mucho menos. Y en España, bueno, el gasto farmacéutico es muy alto, entre otras cosas porque es muy generoso el sistema público en cuanto al tratamiento de los tumores. Pues Nicolás Díaz Chico, le agradecemos muchísimo su visita a 30 minutos, le agradecemos también el trabajo que está haciendo por todos nosotros. Ojalá que no tengamos que utilizar los productos que está usted investigando, pero desde luego, si tenemos la desgracia algún día de utilizarlos, que nos puedan curar, que ese es el deseo que tenemos todos, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Nicolás Díaz Chico, fundador del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que hoy nos ha visitado y desde luego ha sido una satisfacción tenerlo aquí en 30 minutos y sobre todo conocer de cerca sus investigaciones y sus explicaciones. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto de esta entrevista como yo. Que tengan un buen día.